57 días le quedan este año. En 19 días estamos en el Día de Madres y en 35 días estamos en Memorial Day. A hoy han pasado 194.386 días desde que hace 532 años con 5 meses Puerto Rico comenzó a recorrer su camino como la colonia más vieja y más triste del universo. Son exactamente las 5 de la tarde a la altura del miércoles 22 de abril del año 26 y vamos a decirle de lo que vamos a dialogar y hablar hoy. Y como siempre, este programa trata de coger primero las noticias que rompen después del mediodía y que son noticias importantes para ustedes y luego pues pasamos a todo lo que da. En Puerto Rico hay una sobresaturación de las noticias que son de chisme político, de todo lo que hay, y prácticamente eso es la comidilla del día hasta las 3, 4 de la tarde. Y entonces se van acumulando una serie de noticias que tenemos para ustedes. Vamos a empezar por donde los afecta directamente. El desempleo en el mes de febrero subió 2 puntos. En febrero del año 2025 estaba en 5.4%, hoy está en 5.6% en febrero, de febrero a febrero. Eso no es significativo porque se trata de décimas, pero sí es importante que el gobierno mienta al respecto y que nos trate de pasar gato por liebre. Totalmente innecesario porque el desempleo y lo que es la tasa de participación fluctúan. No se puede comparar como hace el gobierno el mes de febrero con el de enero. Se compara con el mismo mes el año anterior, lo que se llama year to year. ¿Por qué? Por ejemplo, usted no puede comparar el empleo en diciembre con el de enero. Obviamente, entre noviembre y diciembre se reclutan muchos empleados que están temporeros por la época navideña y se dejan ir en enero. Por lo tanto, comparar, decir siempre todos los eneros, el desempleo sube. ¿Por qué? Porque baja en noviembre y diciembre. La tristeza es la falta de honestidad de parte del Departamento del Trabajo. Y ya yo estoy acostumbrado que cuando yo veo ese tipo de nota y no veo la comparativa year to year, es decir, lo que es la cifra exacta de la medición, febrero con febrero, entonces voy y cotejo y voy a los archivos oficiales del Departamento del Trabajo y en efecto, esa no me la van a pasar. Y yo les recomiendo a todos mis compañeros de prensa que cuando estén examinando estadísticas del gobierno, particularmente estadísticas que van a que reclaman logros y triunfos, corrobórenlas. No es que no las publiquen, corrobórenlas, porque está el bulo oficialista que hace orilla. ¿Qué significa eso para ustedes? Bueno, pues en realidad es otro elemento que se añade a la tonga de estadísticas acumulativas que ya tenemos en lo que va de año fiscal, que indican no solamente o apuntan una desaceleración de la economía, sino probablemente a que estemos cayendo en campo negativo. ¿Por qué el gobierno nos tiene que mentir? No hay ninguna razón, porque tarde o temprano lo único que puede controlar el gobierno en términos de que nos afecte el bolsillo son los impuestos que nos ponen, como por ejemplo el impuestito al sol. Todo lo demás, la guerra contra los ayatolas, la inflación en una colonia donde controla y gobierna la Junta de Control Fiscal, es muy poco lo que los partidos coloniales y los líderes coloniales y el gobierno colonial pueda hacer. Pero hay que ser honesto y decírselos a ustedes. El desempleo subió 0,2 puntos
de febrero a febrero. Yo espero que no sea mucho, yo espero que sea parte de las fluctuaciones, porque mientras usted tenga empleo, usted se puede bandear. Es cuando no tiene el empleo, cuando está desempleado y hay una inflación galopante donde usted no se puede defender. Así que esa es la primera noticia y lo saco de un comunicado que tiró el Departamento del Trabajo temprano en la tarde. La segunda noticia está, hoy Carmen la tiene, es otra entrevista al presidente del Senado, que hizo que hubo un avistamiento hoy en los programas matutinos, pero particularmente en el programa de Normando, pues fue Jerry Rodríguez quien lo entrevistó. Y por lo tanto, pues hoy tuvo 2 turnos al bate. ¿Por qué Rivera Schatz es importante en toda esta ecuación? Independientemente de lo que usted crea del presidente del Senado, es el cocinero que está meneando la olla. Todo lo que está ocurriendo en el gobierno y en el PNP tiene como eje central las acciones, las omisiones y las políticas de Tomás Rivera Schatz. Por lo tanto, aparte de la gobernadora, el político más importante que hay en Puerto Rico es precisamente Rivera Schatz. Y Carmen, pues, es su confesora. O sea, le saca para afuera lo que sea. Y dependiendo del mundo de Rivera Schatz, a veces le saca lo que es el osito panda, otras veces le saca la fiera para afuera, pero Carmen tiene esa capacidad de hacer con todo el mundo. Ok, esto viene de una queja que hace a través de las redes sociales X en un Buenos Días retrasado que tiró, donde nuevamente denuncia una situación que no tiene perdón de Dios ni explicación alguna. Joseph González, comisionado de la policía, al que queremos, apreciamos y uno de los hombres más respetados de Puerto Rico, inexplicablemente ascendió al agente Abdiel Soto a sargento, que era el que le sirvió de espía de Ligón para ir al Senado a ver las cámaras, a ver quién iba a hablar en contra de ella. Y cuando lo descubrieron, se formó uno de los primeros escándalos de esta administración. Un escándalo de 3 paredes de ustedes saben qué. En aquel entonces se hizo una investigación y el propio Joseph González dijo que ni Parra ni este señor agente quisieron participar ni colaborar con la investigación. O sea, es un clásico caso de un agente desobedeciendo las órdenes de sus superiores y obstruyendo lo que es una investigación. Y Joseph González le envía una reprimenda como empleado. Y aparentemente el tiburón se entera, probablemente a través de los contactos que tiene el senador Matías, y puso el grito en el cielo. Yo no creo que Joseph González haga esto en conspiración. Yo creo que alguien, es probable, le haya dicho, mira, ayúdame a esto, una manita salvadora. Pero es un punto de conflicto grande, porque le están ascendiendo al espía que reprendieron y lo promueven a sargento, es para poner el grito en el cielo. Pero es otro de los puntos álgidos de uno de tantos, porque esto es
yo no sé quién se ha tirado más bombazos, si los ayatolas a Trump o Trump a los ayatolas, pero ahí está. Y estamos igual aquí en el gobierno. Esa es la segunda noticia. Ciertamente no hay nada que pueda hacer el presidente del Senado, o sea, la Cámara Ejecutiva, pero va para la listica, la listita. Ese va para la listica. La tercera noticia surge aquí también. De hecho, se dio a la misma vez. A la misma vez que el doctor José Saldaña, expresidente de la Universidad de Puerto Rico, yo no creo que haya nadie que sepa más de la UPI que el doctor Saldaña, circulaba entre un grupo que tiene de más de 2,000 personas una petición de que Sayira Jordan tiene que renunciar en la UPI. Carmelo Ríos hacía algo similar aquí en el programa de las 9 de la mañana, diciendo que Sayira Jordan es el peor nombramiento que ha hecho Jennifer González. Yo no creo que es el peor, hay muchos peores, como por ejemplo el de Domenech, pero está bien. Lo interesante aquí es que hay un enorme descontento con la forma en que se está manejando la UPI, que anyway, podría haber sido Sayira Jordan, la Virgen María, Pepe Pérez, Juancho el Ciego, el que fuera dirigiendo, los comunistas le iban a hacer la vida de cuadrito y le iban a pedir la renuncia siempre y cuando fuera un estadista. Pero un gobierno que no tiene los overoles para resolver permanentemente el problema de la UPI, que no es de administración, es de revolución, pues sencillamente se merece lo que le viene para arriba. Y Sayira Jordan ha tratado de pisar blandito, ha estado jugando, tratando de jugar pelota, ha pues impuesto su criterio, no va para ningún lado, porque la UPI es irreformable, pero lo importante de la noticia no es aquí Sayira Jordan, sino que es otro fuego adicional que ya está fuera de los portones de la UPI, y es un fuego que le viene al PNP innecesariamente, y donde ya, mire, cuando Carmelo Ríos habla, prácticamente es que hable el presidente, es el vicepresidente del Senado. Y cuando habla el doctor Saldaña, usted está hablando de la comunidad universitaria, de los pocos que quedan conservadores, que ya están expresando su inconformidad. Yo no sé qué es lo que va a hacer la presidenta Vanessa Santo Domingo, la presidenta de la Junta de Síndicos, con este lío, pero ciertamente esto es un problema serio. Otro fuego más adicional. Fíjense que voy uno por uno las noticias del día. El tema de la marihuana y de las farmacias de marihuana y los dispensarios, el licenciamiento, quién puede recetar, quién no, ha sido tema en las últimas semanas. Estén prevenidos porque Donald Trump ha ordenado desclasificar la marihuana como delito, como un narcótico, como una droga heavy, y darle eso a los estados. Así que, corto de legalizarla, que yo dudo mucho, pero esto para todos los efectos prácticos pudiera ser una legalización federal si se le otorga a los estados. Esto regresaría no la marihuana medicinal, sino la marihuana recreacional, sino a los estados. Vamos a ver dónde termina eso, porque una legalización también por la libre también puede afectar el negocio de la farmacia, que están vendiendo rochas a diestra y siniestra y por la vía libre.
Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver qué dicen los religiosos al respecto. Y ya que estoy hablando de los religiosos y de este tipo de noticias, ayer la Corte Suprema del Estado de Texas declaró constitucional una ley que ordena poner en cada salón de clases los 10 mandamientos como uno de los primeros códigos, codificaciones de reglas morales, éticas y en el mundo. Pero obviamente los republicanos ponen eso para complacer al sector religioso, a pesar de que debe haber una completa separación de iglesia y Estado, y eso se ha ido erosionando. La pregunta es, ¿quién va a ser y cuándo el primer político de derechas de Puerto Rico que radique una pieza legislativa para que los niños tengan en cada salón de clase los 10 mandamientos como criterios o valores morales y éticos a regir sus vidas? Alguien podrá alegar, eso es religioso. No necesariamente. Los 10 mandamientos vienen y son comunes a lo que es la cultura religiosa judeocristiana. Eso es uno. Y en segundo lugar, no dejan de ser un código de comportamiento. Lo que lo hace religioso es cuando entonces se mete la interpretación o el evangelio o la epístola. Pero va a ser bien interesante porque como aquí todo lo copiamos, a alguien o alguienes, a lo mejor Rodríguez Bebe, a lo mejor el propio Rivera Schatz, a lo mejor Johnny Méndez, radica una pieza legislativa. Y ustedes dirán, eso es separación de iglesia y Estado, ¿cómo va a ser que estén colgando cuadros de los 10 mandamientos en las escuelas? Bueno, en la agencia de gobierno hay que colgar el cuadro del óleo o la foto del gobernador o de la gobernadora. Yo prefiero que cuelguen un código moral sin que impongan una religión, por supuesto. El no matarás, el no mentirás, el no levantarás falso testimonio. Son normas neutrales en términos de lo que es. Usted no tiene que, en toda sociedad, sea atea, sea budista, el no matarás existe. Así que les digo eso porque esto también ocurre ayer en Texas. Ese caso va derechito al Tribunal Supremo y es muy posible que el Tribunal Supremo le dé la interpretación que yo le estoy diciendo, que es la interpretación de que después que no tenga una alusión a una religión específica, como código moral y ético se puede poner allí si esa es la disposición del Estado. Pero veremos a ver lo que digan los jueces conservadores. Por supuesto, aquí de aprobarse ese tipo de legislación, los religiosos aplaudirán y los independentistas y el American Civil Liberties Union irán a impugnarlo en el tribunal. Y dependiendo de lo que determine el tribunal, la Corte Suprema en su día, entonces van a tener que determinar si lo llevan a la Corte Federal o a la Corte Estatal. Y el Supremo de Puerto Rico pudiera estar viendo eso. Otro de los temas que tenemos para hoy. Ok. Quiero traer otra nota. Esto salió en el New York Times. Y es una historia que aunque está relacionada con Florida, Miami y las ciudades sedes de la Copa Mundial que empieza el mes que viene, el otro mes, en junio, aplica perfectamente a Puerto Rico y a los problemas que hemos tenido en Puerto Rico
sobre el derroche de fondos públicos en juego. Por eso se las traigo, porque donde quiera se cuecen habas. Y esta cuestión de las ligas deportivas pidiendo, y las federaciones, que le paguen los jueguitos para ellos sacar billones y billones y dejar enganchados a los países y a las ciudades, se tiene que acabar, porque está predicado en la misma falacia en que está predicada la justificación de mis universos, la misma falacia en que está predicada el juego de Messi y los miles de turistas que traían, la misma falacia en que está predicada la pretensión de este gobierno de crear un concierto, una serie de conciertos veraniegos tipo Coachella para atraer miles de turistas. La misma falacia de justificación de que esto va a ser una panacea, nos vamos a llenar de turistas, nos vamos a forrar de billetes y es un embuste todo. Por eso les doy a ustedes lo que es el impacto en Puerto Rico antes de darle la noticia. Estamos a 2 meses del inicio de la Copa Mundial. En Miami se van a celebrar 7 partidos y creo que la final. No, la final puede ser en Nueva York, no estoy seguro. Como parte, y recuerden que México va a ser anfitrión, ciudades mexicanas, ciudades canadienses, por primera vez se reparte el mundial en un continente. Y va a estar fabuloso. O sea, yo voy a estar aquí pues, en el televisorcito que tengo al lado, con 4 canales, viendo a 4 partes todos los juegos pegados y se los iré informando, pues yo soy fanático del fútbol. Ok. Cuando la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, empezó a vender esto hace años, le dijo a Ciudad México, le dijo a las ciudades anfitrionas y a Miami que esto era una oportunidad dorada que tenían que invertir, a pesar de que Miami ya tenía su estadio, ¿verdad? Sus estadios, porque iban a forrarse de turistas y venían millones de personas, iban a alquilar carros y gastar en restaurantes y en habitaciones de hotel, y después que estaban en Miami se iban para Disney World, a todo lo que da. Miami se creyó el cuento del Boomtown y le metió 60 millones de billetes a la FIFA, que se los embolsilló y le dijo, como Sabina, hola y adiós, goodbye, y suerte con eso. Aquí te dejo los juegos, este es el itinerario, atiende a los clientes. Bueno, pues estamos a 2 meses del mundial y los hoteles, los B&B, todas las cuestiones de Verbo, todo esto están quejándose porque no acaban de llegar los clientes. Vamos a empezar, los turistas no llegan. Y verano es la época muerta generalmente porque no vienen los norteños, ¿verdad? Y dicen, bueno, esperábamos aquí millones. Entonces subieron las habitaciones 800, 1000 pesos la noche, creyendo que lo que venía. Y la gente se ha asustado. Y entonces tienen esas fechas vacías. Y los restaurantes que esperaban los 4 estrellas, 5 estrellas, y Miami es un sitio, un paladar exquisito, pues no tienen reservaciones y van y le preguntan a las compañías que alquilan automóviles, tampoco. Chequean con la línea Brightline, que es el tren bala, ven acá, ¿cómo están tus reservaciones para Orlando o de Orlando para acá? Tampoco. Y se ha formado un reperpero. ¿Por qué? Porque la FIFA le vendió un retorno de inversión, un estimado retorno de inversión totalmente fatulo y embustero, de que iban a venir miles de personas. Hay otro problema, y es que en todas las ciudades se están quejando de que para entrar a los bleachers allá arriba, en 20 pisos arriba en el estadio, le vale 1000 y pico de billetes la entrada. Y entonces
no hay, o sea, esto no es un festival para el pueblo, es un festival para FIFA, que es la que se ha hartado. Y esa cuestión del turismo, pues lo mismo pasó en Puerto Rico. Pasó con lo de Messi. Van a venir miles y miles de turistas que llegaron a Bayamón vía Guaynabo. ¿Verdad? Miles y miles de turismo. Y nos costó 4 millones de billetes. Mis Universos, que está desacreditado completamente. 10 millones de billetes. Y lo que va a costar, ¿cuánto puede venir? 10 de cada una de estas muchachas. Pues 400 turistas, eso lo llena un hotel. 400, 500 turistas, 1000, eso lo llenan 2 hoteles. Entre el Caribe Hilton y el Vanderbilt del condado se llenó. Es más, todos los hoteles, las cajitas que hay en el distrito T-Mobile, distrito convenciones, ahí pueden caber todos los turistas. Y después de todo, ¿a dónde van a comer? Pues a McDonald's, a Burger King, allí, al Metropol. Hello, hello. Esa es la situación. Ah, y el que viene también, lo que me decía un misiólogo, amigo mío. No, no, si lo que viene es para la final. Generalmente vienen 2 o 3 días, son los familiares o la de eso, vienen 2 o 3 días y para la final. Así que ese es el escándalo de Miami. Y cómo nos cogen de tontejo, particularmente los productores. Mire, aquí se gastan 38 millones de pesos en porquerías de películas y dicen, no, porque esto va a traer dinero a todo lo que da. Primero, ninguna de esas películas trae ninguna atención ni de calidad mundial. Y segundo, ¿dónde están los turistas? ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde está? Nada. Porque les hacen fabricando estadísticas de retorno de inversión hiperinfladas. Y eso es corrupción. Es corrupción. Radicar, lograr dinero del gobierno, subvenciones del gobierno, con estadísticas o proyecciones totalmente irreales, es corrupción. Corrupción del gobierno que lo da y corrupción del que lo recibe. Por eso les traigo esto. O sea, esto, Miami, ok, estamos hablando, el centro, la capital de Latinoamérica es Miami. Y que le pase eso a Miami, se quedaron. Y déjeme decirle, Miami no tenía necesidad de esto. Primero porque tiene deportes de primer orden, tiene los Marlins, tiene los Heat, que este año fueron una porquería, pero los tiene el equipo del Inter Miami, o sea, tiene equipos de colegiales, tiene la Universidad de Miami, tiene todos los bowls más grandes, generalmente el Orange Bowl, que viene, tiene festivales de arte. Miami no necesita absolutamente nada, aparte de que Miami ya está tan cara como Nueva York, como está San Juan prácticamente. Así que esa es otra noticia. Ustedes ven, hoy papá hizo su trabajo. Y cuando vengo con otra noticia, que es nueva, que tiene unas consecuencias para Puerto Rico nefastas, que nadie está mirando. No hay un solo político. La próxima noticia que vamos a tocar, que se trata del serio problema social y salubrista del alejamiento o enajenación del grupo familiar, lo que se llama estrangement, de cómo eso está destrozando a Puerto Rico, cómo nuestras familias se han destrozado. Y eso no es culpa de los políticos, es culpa de lo que hemos construido como sociedad. Pues es el próximo tema. Nuevamente, porque nosotros no somos una isla rodeada de espejos. Todo lo que ocurre en este mundo interdependiente, en este mundo globalizado, tarde o temprano nos llega y nos afecta. El secreto del periodismo está en poderlo identificar, atar y traer como una cuestión novel que sea distinta al chisme diario que ustedes reciben. Así que con eso, mi gente, son las 5:30 y venimos con el tema de la destrucción de la familia en todo el globo y de
el problema que presenta para la economía, para la salud, para la estabilidad social, el alejamiento y la enajenación del grupo familiar. Regresamos. Me voy a extender un poquitito porque este va a ser el primer tema que va a coger nuestro panel. Hay un artículo ahí en el Epoch Times que hay que traerlo a Puerto Rico. Yo escucho de muchos de ustedes, ya no es como antes, la familia se ha destruido, esto es otra sociedad, continuamente. Esto no es nada nuevo, ocurre desde hace décadas. Y está ocurriendo en muchas de las sociedades afectadas por el modernismo. En Puerto Rico se agrava por la pobreza, por las inequidades, por la prensa tóxica que tenemos. Pero hablan aquí psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, salubristas, y están hablando, maestros, de el creciente problema social, económico y salubrista de lo que se llama el fenómeno del alejamiento o enajenación del grupo familiar, lo que se llama en inglés estrangement, es decir, la desaveniencia, la ruptura de comunicaciones, el abandono, el distanciamiento entre miembros de nuestras familias nucleares. Y esto tiene unos costos brutales a la corta, a la mediana y a largo plazo. Costos emocionales, económicos, neurológicos, salubristas, sociales, de todo tipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde ya no solamente estamos divididos en 20 pedazos en la política, donde ya se destruyó la credibilidad de nuestras instituciones, incluyendo las iglesias, sino donde la familia, que es la base, la raíz de toda la sociedad, vive dividida, segregada e infeliz. Es decir, la familia rota, reflejo social. Ustedes que son maestros o maestras, trabajadores sociales, que tienen que lidiar todos los días con la mitad de Puerto Rico que es pobre, saben lo que es la realidad en los barrios y residenciales. La vasta mayoría de las familias están dirigidas por mujeres solas. El divorcio en Puerto Rico sobrepasa el 63% desde hace décadas. Y un fenómeno que ha sido el desplazamiento de puertorriqueño por puertorriqueño, que no es de americanos que vienen aquí, donde lo que era el concepto de la familia extendida en un mismo barrio se perdió. Y se quedó la familia nuclear, mamá, papá, si aparecen mamá y papá, y los nenes. Y ya, yo por ejemplo, me crié en un barrio donde las dos casas pegadas vivían mis primos, completamente. Y dos calles más abajo vivían más primos. Y mi abuela vivía o en casa o vivía con mi tía que vivía dos casas más arriba. Y donde esa familia era lo principal, donde celebrábamos juntos, bailábamos juntos, no íbamos al cine juntos, era todos pegados, o sea, parecía una tropa. Eso se perdió porque en la medida en que Puerto Rico se urbanizó y se fueron la gente de los pueblos, en la medida en que hay 6 millones de puertorriqueños viviendo en los estados, eso se acabó. Entonces eso ha causado una desconexión entre hijos y padres, entre hermanos con hermanos que no se hablan, entre nietos con abuelos,
tíos con sobrinos, sumado al divorcio y al efecto del divorcio, que es la cuestión de tratar de compaginar familias agregadas. Y esto es, o sea, el problema de que tu propia sangre te dé la espalda. Y eso termina en otro de los temas que hemos estado discutiendo aquí continuamente: el abandono de los viejos, la necesidad de discutir el tema de la eutanasia. ¿Se fijan cómo vamos empatando los temas? De hecho, una encuesta de YouGov revela que en Estados Unidos 4 de cada 10 están alejados de un miembro de la familia inmediata. Y 1 de cada 4 hijos no le habla a sus padres, a uno de sus padres. 25%. En Puerto Rico, donde la descomposición social es mucho mayor, esos números tienen que estar volados. Entonces hemos creado no solamente urbanizaciones cerradas, sino murallas entre hijos, hermanos, tíos. Y eso produce unos efectos devastadores de salud, psiquiátricos, económicos, porque un viejo que lo abandonan, ¿quién lo cuida? De hecho, 2/3 partes de los puertorriqueños somos hijos del divorcio. 2/3 partes. No vamos a echar para atrás y decir prohíban el divorcio, no, pero eso es uno de los resultados. Y las presiones económicas, la carrera de rata, de hay que tener más que el otro, la movilidad social, el de Mayagüez se mudó para San Juan y perdió en cierto sentido la cercanía a su familia. El que vive en Utuado se muda a Bayamón. O, peor aún, el que vivía en Bayamón y se mudó para Kissimmee. O el que vivía en Caguas y se tuvo que ir para Nueva York a trabajar. A eso le añadimos la erosión de los valores cristianos de una prensa que es anticristiana. Menos educación, la calidad de la educación hoy no se asemeja a la calidad de la educación hace 50 años. El énfasis en el individualismo y en el yoísmo, los hogares sin padre y encima los efectos brutales de las redes sociales, los teléfonos celulares, los pads y esa caja de idiotas que se llama la televisión. No hay interrelación. Ya las familias ni almuerzan juntos ni tan siquiera cenan juntos. Ya no hay intercambio. Vivimos en una era digital enajenante, la caja tonta. La polarización política, la polarización entre sectas dentro de un mismo partido, el odio que se ha generado contra los viejos y la falta de respeto. En otras palabras, como decía Franco de Vita, ¿dónde se nos perdió el amor? Se acabaron los vecindarios nucleares. Y eso representa una enorme carga económica, una enorme carga emocional, viejos deprimidos, viejos abandonados. Y créanme que esto se lo pueden decir todos los médicos. El secreto de una vida plena, larga y satisfactoria es la felicidad y el usted poder estar con sus contactos sociales y con su familia. Si usted pierde eso, prevalece el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades crónicas. No hablemos del rol de los influencers, que ha sustituido el amigo invisible de los niños, y la evasión de responsabilidad. Esto es un problema en una sociedad que ya al año 30 a la mitad va a ser mayor de edad, que nos va a explotar a todos en la cara, y yo no oigo un solo político, no oigo un solo médico,
no oigo una sola asociación profesional, no oigo al AARP hablar de que hay que prepararnos para tener el trato adecuado porque más gente se va a ir de Puerto Rico, más viejos van a estar abandonados, va a haber más chisme y más enajenación de los grupos familiares y vamos a vivir en una isla, ya vivimos, donde el hermano puertorriqueño no se habla con el hermano puertorriqueño, donde no respetamos a nuestros padres ni abuelos y donde se perdió la fe y donde la religión ha sido vilipendiada por esos propios medios tóxicos que envenenan a nuestro pueblo. Así que esta noticia es importante, es vital, tiene relevancia a Puerto Rico y yo espero que como muchas de las cosas que decimos aquí, día a día no se las lleve el viento y que alguien tome acción para empezar a trabajar sobre este problema enorme. Empiezo contigo, Gregorio. Pues mira, Luis, muy buenas tardes a ti, a Miguel y a Mario y al público que nos escucha. Por pura casualidad, venía desde mi oficina hasta acá de camino y venía hablando con un amigo que se mudó, que vive, un médico que vive en Orlando. Y entre las conversaciones, y esto es cierto, o sea, es pura, como te digo, es sorprendente las casualidades de la vida, porque estábamos hablando de cuánto daríamos por aquella sensación de uno pasar por casa de determinado amigo, donde siempre había mucha gente haciendo algo por las tardes, o pasar por un negocio donde tú sabías que iba a estar un grupo estable de personas y era un sitio ¿verdad? Tan familiar y tan cómodo, además de que la realidad es que muchas amistades de la juventud de uno, pues, tenían un rol casi de familia, ¿verdad? Por todos esos elementos que tú resaltas. En mi casa los viernes no había televisión, lo que había era una dominada y un vente tú. Alguien hacía el asopao Sí. o alguien hacía el bacalao y entonces domino. Dos Oye, o tres mesas de los primos y los tíos y todo el mundo. Luis, Todos los viernes. y mi casa era mi casa también siempre fue el sitio de reunión de mis amistades y de familia y todo. Y yo puedo entender bien, o sea, yo en un sentido también, aunque nosotros siempre tuvimos tenemos familia y yo viví un tiempo en mi juventud acá en San Juan y teníamos presencia, la realidad es que llegó un punto que yo no soy ni de aquí ni de allá, porque ya como que voy a todos sitios y sí, son familiares, pero a la misma vez un poco distantes. Yo creo que en Puerto Rico, aparte, tuvimos la suerte por mucho tiempo, más allá de todos esos estresores sociales que tú muy bien has reseñado, pues hay un lado positivo, tenía un lado positivo el insularismo también, y era esa familiaridad y el hecho de que no era lo mismo una persona que, por ejemplo, vive en Aguadilla y se mude para San Juan, a una persona que viva en Florida y se mude para Washington State. Exacto. O sea, y en ese sentido, por mucho tiempo logramos mantener una cohesividad que lamentablemente hemos perdido por lo que todos sabemos en los últimos 20 años sobre todo. Y yo creo que igual que tú lo atas a muchos de los problemas sociales que hay un problema político de esto. Y es que en la medida en que la sociedad ha perdido cohesividad y aquellos hilos conductores que hubo en su época, como la religión, las iglesias o el entorno familiar, han ido desapareciendo, pues entonces la valorización de la familia. La valorización, esa divergencia social también ha resultado en una divergencia política donde hay menos hilos conductores, como dije, hay menos metas comunes y todo ese tipo, esa falta de cohesividad se demuestra, y yo creo que es parte de lo que estamos viendo en los partidos, que ya esa afiliación no existe y esas relaciones que hubo en una época y ese sentido de pertenencia Mario, tampoco. Tú que lees uno que otros muñequitos, cuéntanos. ¿Qué te parece este tema? Que es un tema que tú lo ves todos los días entre tus vecinos, tus amigos, lo ves todo el tiempo. Mira, vamos a empezar por una de las... Tú presentaste una visión panorámica de la realidad sociológica de Puerto Rico. Vamos a empezar por la cuestión de los envejecientes, de los viejos. Y lo hago porque yo tengo más de 60 años. Yo en 5 meses cumplo 66. Y aquí la vejez comienza a los 60 años.
los viejos tenemos unos derechos y unas cuestiones por ley. Si alguien nos agrede y es menor de 60 años, ya por nosotros el viejo ya es un agravante. Pero lo que te voy a decir, aquí están Gregorio y Miguel envidiándome. También tiene beneficio, descuento del cine, de Luis, comida, no todo es malo. Luis quedó envidioso, están locos por tener 60 años. Si tuvieras la cara pero no en el popcorn, ¿ok? En el popcorn te cuesta 8 pesos. Claro, no todo es malo. Que Mario se come. Contra Luis, cálmate, por favor. Sácame el guante de la Papá, cara. yo lo pido así. Yo cuando voy al cine pido la bolsa más grande que tiene, de Santa Claus. Pero Luis, cada vez que yo vengo aquí, yo vengo con miedo. Miedo a que tú me metas el guante en la cara. Pues, que tú y yo somos los dos viejos del grupo. Eso es verdad. Pero mira, Luis, se hizo un estudio hace 2 o 3 años, como 3 años, por el Departamento de la Familia, que encontró, y ese estudio fue publicado por el periódico El Vocero, que encontró que la cantidad de viejos abandonados es mayor que la cantidad de niños abandonados. Más o menos 1,000 viejos más que niños. Y que hay viejos que viven solos y que tienen que ser hospitalizados. A lo mejor viene un familiar y los dejan en el hospital, los lleva. Entonces lo hospitalizan y cuando sale no tiene quien los busque. Bueno, y el problema también viene, Miguel. O sea, estamos hablando de hijos que no hablan con sus padres. Sí. De hermanos que no hablan con sus hermanos. De padres o abuelos que no hablen con sus nietos. O sea, estamos hablando de un problema social visibilizado, pero que en realidad está presente en cada hogar puertorriqueño o en casi toda la mayoría. Miguel, dame 30 segundos. Claro. Para yo decir rapidito, Luis. Y hemos llegado a tal punto que el 25, según el negociado del censo, el 25% de la población en Puerto Rico es envejeciente. O sea, 1 de 4 puertorriqueños es envejeciente. Y es triste porque es como dice un dicho en Latinoamérica: cuando un hombre o una mujer viejos mueren, toda una biblioteca muere con ellos. Uh-huh. Y yo creo que debe haber más, se debe ser más en la sociedad, Miguel, no solamente en el gobierno, en la sociedad, más proactivo con esta población. Luis, y en la línea que iba Gregorio, yo tuve una experiencia esta semana. Un compañero mío abogado me cuenta, él se dedica mucho al área de sucesiones, que le impactó una clienta que tuvo, que le pide un testamento, y una de las cosas que le dice es que ella está sola, nadie la busca, y que tiene miedo de morir sola. Y estaba tratando de poner sus cosas en orden para que por lo menos estuviese en un documento cómo querían que la enterraran y todo eso. Y esa realidad se vive. Tenía otro compañero esta misma semana que su padre... Entonces aparecen los herederos sí. ¿Qué es lo a otro? llorar a moco tendido como aves de rapiña, a pelear unos con otros. Que eso es una de las cosas que también se tiene que estudiar socialmente. O sea, la herencia, como está estructurada en Puerto Rico, es una cosa de que yo siento que promueve mucha pelea entre los hermanos. O sea, porque está predicada en que es un derecho una vez muere el finado. Pero ¿qué pasa? Luis y Miguel... En Estados Unidos tú le dejas la herencia a los perros, a los gatos, a Donald Trump, a quien te dio la gana. Y si los hijos se han portado mal, fulinga coge. En el nuevo código no hay una cláusula de desheredación. Ay, se me trabó la lengua. Desheredación, como lo había en el código anterior, que tú podías, por el trato de un hijo hacia ti, lo podías desheredar. Eso no lo hay en el nuevo código, estás liquidado. Y otra cosa es, mira, y además de ese compañero, este otro tuvo a su padre, y justo al lado de su padre había este señor que no había quien lo buscara al hospital, y él tuvo que llevarlo a su casa. También estaba solo. Así que en esta semana yo tuve 2 historias que reflejan esta realidad. O sea, y yo la achaco mucho, además de muchos factores, pero yo creo que mi generación, la tecnología, ha ayudado mucho, pero a la vez ha tenido un impacto, y yo me incluyo en ese impacto. O sea, imagínate, nos tomó casi 200 años incluir
a la esposa o el esposo Ajá. como heredero Heredero forzoso. Lo acabamos de aprobar hace unos años con el nuevo Código Civil. Así que así de atrasado estamos. Sí, sí. Y con esto cierro. Yo creo que la tecnología ha tenido un efecto nocivo en cómo nosotros nos relacionamos. O sea, y yo me incluyo. O sea, es una cuestión adictiva de uno estar pendiente a lo que pasa en las redes, en que así es que yo me comunico con el mundo. Y antes tú querías hablar, tú llamabas a tu amigo y te encontrabas en la cancha o nos damos unos palitos en la barra, pero ahora no, ahora es tan impersonal con un texto o con un mensaje de voz que ya no hay esa relación personal que había antes. Yo creo que eso nos está afectando socialmente. Tú sabes que en ese sentido yo le conté, estaba hablando con un amigo hace poco y yo le decía, mira, estamos en la época donde la gente tiene las casas en general más grandes, parecen museos todas, pero nadie invita a nadie porque antes tú hacías una fiesta con un poco dinero y todo el En mundo una estaba marquesina y tranquilo. la terracita. Totalmente. Exacto. Y en el Ahora- medio de la calle, todo el mundo, vamos a sacar sillas para el medio de la calle. Exacto, ahora una fiesta con las expectativas de todo el mundo, Mundo. te salen miles de dólares, pues ¿qué ha pasado? Que tienes la casa pero no va nadie. No va nadie, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y todo es por internet. Vamos a comunicarnos por las redes, vamos por esto, y eso ha generado que no sé, las relaciones son frías. Te voy a decir algo, sí, aquí ha habido en sus momentos, y obviamente este programa es uno, estos son temas que se ignoran porque lamentablemente en Puerto Rico todo es al momento, pero yo te puedo decir, hace como 15 años cuando se estaba hablando de fases adicionales del tren urbano, hubo personas que dijeron, mira, yo escuché voces que dijeron, mira, viene una población envejeciente, vamos a Claro. planificar alrededor de las estaciones para que puedan ir a sus citas, Ujú. puedan tener, y en aquel momento se ridiculizaron. La gente no lo veía. Dijeron, mira, vamos a convertir escuelas urbanas en centros para envejecientes, porque este tipo de cosas evita todo esto, pero la realidad es que en Puerto Rico tipo de cosas, si no está pasando en el momento, se ridiculizan y se ignoran, lamentablemente. Desgraciadamente es un tema que nadie ha atendido, que está latente, está creciendo, se está regando y no hay ojos que lo vean. Solamente cada familia que conoce, ¿verdad? Y en las familias generalmente los trapos no se lavan afuera, así que se lavan en la casa, como dicen, y queda invisibilizado en términos de la sociedad y la comunidad. Vamos a la pausa. Y cuando vengamos, vamos a hablar también de otro de los temas, la guerra de Trump ahogando a los consumidores. Y está Trump ahora tratando de negociar con una medusa de 10 cabezas, porque ahora resulta que los iraníes, el liderato iraní está a palo limpio unos con otros y no se sabe con quién se puede negociar y quién tiene el poder. Vamos a hacer la pausa. Tema, la guerra, el efecto en Puerto Rico y cómo la estamos pagando. Vamos a empezar primero. Trump volvió a recular al Irán negarse a negociar unilateralmente y extiende indefinidamente el cese al fuego. Irán tiene en este momento los ayatolás la sartén por el mango. Luego de que dijera por 80 veces de que Estados Unidos ganó la guerra, de que la paz estaba cerca, de que no se cerraría o se abriría el estrecho de Hormuz. Y Irán está controlado por ayatolás de línea dura y por al menos 7 grupos que tratan de convertirse en portavoces. A la misma vez, la empresa de encuesta AP North señala que el colapso de Trump ya es una realidad. Solo el 33% aprueba su gestión, solo el 30% aprueba su gestión económica y 2 de cada 3 ciudadanos, incluyendo la vasta mayoría de los electores independientes y la mitad del Partido Republicano, no tienen fe en lo que ha hecho el presidente. Y eso nos trae a Puerto Rico. El Vocero, página 16, un informe de inteligencia económica de Chantal Bennett y de Gustavo Vélez. Se desploma la confianza del consumidor con la guerra
de Irán, solo el 24% de los puertorriqueños confían que la economía está bien. Esto es casi la mitad de lo que era hace 6 meses. Estos son los números más bajos en 5 años. 80% de nosotros estamos preocupados por las alzas en la luz, la gasolina, el agua y alimentos. El crimen siempre es el número 1, pero cuando la economía está así de alta, tiene efecto. El 70% está reduciendo el consumo en restaurantes afuera. El 47% está reduciendo el consumo de electricidad. 41% está reduciendo mejoras en el hogar. El 40% el consumo de ropa. Y 8 de cada 10 restaurantes están operando con ingresos marginales. Y aprovecho esta oportunidad para decir, trate, nuestra industria de alimentos es vital. Nuestros chinchorritos, nuestros comibetes, nuestras cafeterías, nuestros restaurantes, nuestros fast foods son claves a la economía. No los abandonen. No abandonen a los que, porque son fuentes de empleo. Ese sí es dinero directo que le entra a usted. Aunque entre en una franquicia, recuerden que toda esa franquicia de restaurantes de comida rápida son dueños puertorriqueños y son empleados puertorriqueños y son productos puertorriqueños los que se compran en su gran mayoría. Así que, y esto no me lo paga Azores, ni yo tengo relaciones con Azores, ni con ninguna de las hamburgueras, pero es una realidad. Y quiero empezar precisamente, Miguel, contigo, porque esto es una tragedia, esto es una guerra que aparentemente no tiene fin, y si tuviera un fin en los próximos meses, los efectos van a estar con nosotros un año más por lo menos. Mira, Luis, yo creo que lo hemos discutido con anterioridad en el programa. Trump está tratando de tener una salida. Prometió algo que no podía cumplir. Dijo que la guerra ya estaba terminada y que Estados Unidos había prevalecido, y el consumidor y el ciudadano americano no lo está viendo de esa manera y lo está sintiendo en el bolsillo. Y no solamente eso, es que no lo está sintiendo ahora, pero en los próximos meses que se va a ver el verdadero efecto. Ese efecto cascada en la gasolina, en la luz, en los precios de los autos, de todo. El consumidor lo va a ir sintiendo y ya Trump lo sabe. Y por eso Trump está tratando de tener una salida media airosa, pero no hay manera de tú salir después que te metiste en esto airosamente. Y políticamente en el midterm, esto tiene un efecto político, pero en Puerto Rico ya lo estamos sintiendo, todos lo sentimos en la gasolina. Ya mismo lo empezamos a sentir en la comida y no es casualidad. O sea, ya mismo no, ya lo estamos sintiendo en la comida. Y la gente empieza a cortar en esos lugares, dejan de ir al cine, no van a los centros comerciales a comprar ropa, porque se para, está más cara la ropa, empiezan a buscar tal vez en otra área por tiendas por internet, pero también están igual de caras, ya no viajan tanto. Aquí alguien que se puede beneficiar es el turismo interno, los pasajes de los aviones, de los vuelos están empezando a subir precisamente por esto. Así que el turismo, Puerto Rico puede tener un efecto en el turismo cuando un conciudadano o un turista internacional quiera venir a Puerto Rico, no lo va a poder ver como una opción en la medida que los pasajes empiecen a subir de precio. Así que esto va a tener un efecto nocivo en la economía puertorriqueña. Y nada, esto lo veníamos hablando desde el principio. O sea, Trump con esta actitud se creía que esto iba a ser como Venezuela. Que siempre nosotros discutíamos esto, que esto era cuestión, si yo salí bien en Venezuela, esto va a ser lo mismo. Meto ahí 3 bombazos y vamos, y esto se acaba. Pues no, Irán no es Venezuela. Y esto tiene un efecto a nivel regional, a nivel mundial, que lo estamos pagando económicamente. Gregorio. Pues mira, Luis, yo creo que en la línea que llevaba Miguel, lo hemos discutido en programas anteriores, la realidad es que aquí nunca el issue ha sido si el régimen de Irán es un régimen bueno o es malo. Evidentemente coincidimos y estamos claros en todo el daño que ha ocasionado y que en términos filosóficos hay una justificación para algún tipo de ataque. Igualmente nunca ha estado en cuestionamiento la capacidad militar de Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia entre lo que es una táctica y una estrategia. Y el problema es que Estados Unidos
ha tenido, y el presidente Trump aquí, ha sido que se han concentrado en un montón de tácticas, pero nunca hubo una estrategia cohesiva sobre qué era cuáles eran los fines, cuáles eran las metas y si eran logrables y cómo eran logrables. Y tampoco, y repito, convencieron ni hizo el caso político que es esencial al pueblo americano para que aceptara y adoptara las implicaciones de una guerra que siempre implica unos sacrificios del público. En la medida que el pueblo esté preparado para eso, pues la economía, independientemente pueda sufrir, está menos errática de lo que estamos viendo. O sea, tú te acuestas un día, cerraron el canal, subió la gasolina el otro día, bajaron los mercados, a los 2 días, mira, lo van a abrir de nuevo, subieron los mercados, la gasolina se queda estática. O sea, ese movimiento errático es más nocivo que a priori todo el mundo sabe, oye, estos van a hacer los sacrificios. Sí, hay una expectativa y una posibilidad que suba el precio del petróleo un tiempo, pero a largo plazo estas son las expectativas, sigan con nosotros. Pero si no hay estrategia, por lo menos nunca ha sido comunicada pública y yo no creo que ha sido comunicada al día de hoy qué implica una victoria en Irán, porque es que no se lo que sería, hay 1000 posibles definiciones y no hiciste el caso a la gente, pues lo que hay es tácticas cada 2 días, pues mira, hoy tiramos esto aquí, hoy abrimos esto aquí, hoy cerramos, y claro, con poder militar tú puedes hacer eso, pero en la medida que esto siga, pues definitivamente va a tener un impacto sobre los midterms y tiene un impacto constante en lo que te dije, en la economía, en ser un sistema errático que es mucho peor que uno tener la expectativa de que va a haber unos sacrificios a largo plazo, pero uno ver la luz al final del camino. Mario, ¿qué necesidad tiene el gobierno de mentir en cuanto a las estadísticas del desempleo? Si el desempleo subió 2 décimas, hay que decirlo. ¿Por qué ocultarlo? Bueno, la motivación es puramente política, porque entiende que a lo mejor el decir que subió 2 décimas le va a perjudicar porque va a recibir un ataque tremendo de la oposición, cuando a lo mejor esas 2 décimas no es responsabilidad del gobierno mismo, son por otras cuestiones aleatorias o foráneas, tú sabes, o exógenas, como dicen, pero el gobierno hace eso, yo no creo que sea la primera vez que el gobierno, bueno, gobiernos anteriores lo que hacían eran que jugaban con el lenguaje. Y entonces jugaban el lenguaje para que entonces un caso como de esa naturaleza, minimizarlo con ese juego lingüístico, que aunque en el juego lingüístico, en la esencia, en la entrelínea, lo que había era que sí había bajado el desempleo o había subido la criminalidad, pero con ese lenguaje se minimizaba la cosa. Pero no sé, creo que es eso, no creo que sea otra cosa. Es que no hay cabeza. ¿Perdón? No hay cabeza. O sea, ellos piensan que la prensa le va a copiar eso a todo lo que da y no van a hacer lo que yo hice hoy, que escudriñé y busqué y dije, no, aumentó 2 décimas de punto, no bajó 1 décima de punto, porque compararon enero con febrero y debieron haber comparado febrero con febrero. Así es como se hace, exacto, year to year. Cada mes es individual y solamente puede ser comparable al mismo periodo el año anterior y en años anteriores. Pero Luis, lo que dime. San Pedro no da, Salamanca no te lo presta. Bueno, es que anda al garete. Mucho control. El que mucho abarca, poco aprieta. Ustedes saben que está ahí. Pero de que estamos metidos en una desaceleración, probablemente camino a una recesión, eso no lo despinta nadie. Y es bueno que lo sepamos, que nos preparemos para ello. Claro. Ocultarlo es no solamente falsear, es sencillamente no preparar al pueblo para lo que viene. Esto es como una tormenta, ¿verdad? Tú tienes que advertir, hacer los avisos, las alertas de huracán, para que la gente se proteja. Pues esto es igual. Y ese no es el único indicador, lo estamos viendo en las ventas de vehículos.
también están En bajando. todo, O sea, to- cuando ya todo tú ves está ya bajando, 2, 3 venta de indicadores, cemento. ya... Sí. Todos los indicadores. Yo lo que pasa es que, fíjate, yo hago este tipo de análisis económico cada 3 meses. El último lo hice para final de año, en uno de los programas de final de año. Ahora voy a tener que hacer uno al terminar el mes de mayo para tener una idea de dónde estamos. Porque estamos, o sea, todo indica a una ralentización de la economía. Y nadie puede culpar a Jennifer González de las locuras de Donald Trump. O sea, yo creo que es claro, sí pueden culparla porque aumentó lo que es las placas, el impuesto a las placas solares. Pero todo lo demás, ¿no? En ese contexto no creo. Ahora, ellos saben que la economía es un factor. Y fíjense qué interesante. Esta mañana estaba oyendo aquí a Jorge Colbert hablar del sondeo que hicieron ayer en más de 10,000 personas en Jugando Pelotadura. Y todavía la mayor preocupación es el crimen. A pesar de que el crimen es apenas los asesinatos. Estamos en casi un 65% menos de lo que era hace 2 décadas. Los delitos tipo 1 de 130,000 que llegaron a estar un año, cerca de 130,000, no ascienden a 20,000. Y este año los delitos tipo 1 están abajo, pero los asesinatos estaban arriba. Ya ni tan siquiera nos dan estadísticas del crimen. Pero la gente cree que el problema principal es el crimen y no la economía. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y yo creo que también una percepción es que la prensa, eso es lo que pone. Yo recuerdo que los domingos, cuando uno ve el noticiero el domingo por la tarde, mi abuelo decía, mira, prenda ahí para ver a cuánta gente bendita, a cuánta gente asesinaron. Porque es que cuando tú prendías, lo único que te daban era noticia de que acribillaron a este en tal municipio, acribillaron a este en el otro municipio. Y creo que es una realidad de que la prensa tal vez no tiene noticia, no busca otro tipo de programación, llevar otro tipo de mensaje, y si eso es lo que está llevando y eso es lo que consume constantemente el ciudadano, pues la percepción es, mira, olvídate esto es el fin del mundo, aquí la criminalidad está rampante, cuando en realidad es que ha bajado. O sea, y por muchos factores, una cuestión demográfica, una cuestión de que la policía está haciendo más su trabajo, por muchos factores, pero la percepción todavía es que no, que eso no es así, que tenemos la criminalidad alta. Y esa es la diferencia de lo que es la percepción y lo que es lo que es la realidad en la calle, ¿verdad? Pero a eso le tengo que añadir también una situación. O sea, esta cuestión de las guerras que hay en el gobierno, esto lo que hace es que ahuyentar más gente, lo saca. Y como eso se bate, el chisme es lo que se bate todos los días, la gente, el hartazgo va acumulándose, eso tiene un efecto devastador electoral. No sé qué ustedes piensen, pero está ahí. Mira, Luis, la realidad es esta. Tenemos que partir de una premisa que le aplica a todos estos temas. La percepción pública tiene un impacto prospectivo en la forma de la gente tomar decisiones y hacer evaluaciones prospectivas. No es que es predictiva, pero sí tiene un impacto en cómo lo hacen. Yo tengo 2 problemas con este tipo de juegos estadísticos a veces. El primero es que tú puedes tirar los números que sean, pero hay ciertos temas que en la calle la gente lo sabe y no tienen que ver los datos. O sea, la realidad es que la percepción pública, a nadie le importa si subió 1%, a la gente le importa si él tiene su trabajo y si tiene acceso a satisfacer sus necesidades básicas. Lo demás no tiene efecto. Por el contrario, lo que crea es, para mí, el efecto contrario, crea una expectativa
Estamos de acuerdo. Que a la larga lo que refleja un desfase entre lo que la gente sabe que está pasando y lo que le está diciendo el gobierno. Y eso crea desconfianza, cuando la realidad es que lo más propio hubiese sido decir, mira, se ha estabilizado un poco, sí hay una fluctuación, pero dos puntos, pues ante la situación de la guerra, Claro. pues quizás es una estabilización, pero tenemos que ajustarnos, etcétera. Yo veo eso mucho más positivo y permite que, como tú bien dices, la gente se prepare y es cónsono con lo que la gente está viviendo, a tu venderle una idea que es que la gente no le cuadra. Y número 2, también estoy de acuerdo en la medida que la gente tenga efecto, nos vea que hay una pelea constante entre las ramas, ¿verdad? La realidad es que da una percepción de que hay inestabilidad pública y eso es inevitable y la gente obviamente toma eso como inestabilidad en todos los aspectos de su vida, independientemente esté limitado a unas expresiones públicas entre dos personas políticas y no tenga el impacto en el día a día necesariamente. Claro. Sí lo tiene, porque la gente siente esa inestabilidad y también afecta la capacidad de la gente de decir, oye, vamos a salir de esto. Por el contrario, a una etapa tan temprana del gobierno trae el problema de que la gente dice, esto va a seguir por 3 años más. No hay una salida de esto, o sea, con todos los problemas que tenemos no va a haber alguna salida. Se ponen pesimistas la gente, dice. Se ponen pesimistas, exacto. Así que yo siempre he sido en eso, y yo creo que Luis lo hemos hablado en el programa, yo siempre soy al revés en cuanto quizás entonces no sería buen asesor político, porque yo creo, ¿por qué yo me voy a echar la carga de decir que está mejorando el empleo cuando yo sé que en la percepción pública eso no va a calar y nadie me lo va a comprar como es? Pues yo prefiero ser realista y darle la oportunidad al público de decir, oye, fíjate, tengo un gobierno que me está diciendo la verdad y que cuando yo le diga, ahora sí viene un aumento, que la gente sienta que ese mensaje que yo estoy llevando viene detrás con una sinceridad y con una credibilidad que estoy perdiendo para que por punto 2, cuando pude haber llevado otro mensaje, yo creo que el pueblo merece. Yo sé que la política envuelve, no todo claro. Le puedes, tú tienes que también darle una perspectiva favorable en la medida que puedas al pueblo, pero tampoco lo puedes engañar, y el pueblo merece tener conocimiento, y parte del reconocimiento y de la confianza institucional está en que tú sientas que esa información que se te está dando, independientemente siempre pueda ser manipulado un poco, que es fidedigna. Quiero traerles también el lío de la Universidad de Puerto Rico. O sea, estamos hablando que el doctor Saldaña y Carmelo están pidiendo prácticamente la renuncia de Sayira Jordan. Yo soy de los que creo que una renuncia de otro presidente más PNP de la UPI no va a resolver nada. En 2 años, en un año, tan pronto nombre el nuevo presidente, va a continuar la cosa, porque el problema no es Sayira Jordan, es sencillamente un sistema político que rehúsa cerrar la Universidad de Puerto Rico como debieron haber hecho hace rato. Luis, totalmente de acuerdo. Yo creo que se envió un mensaje, un precedente nefasto, que me vengan aquí unos estudiantes, color de que me cierren la universidad, me hagan un paro de 1 semana, 2 semanas, porque ellos entienden que tienen la autoridad moral de administrar la universidad, que ese es mi lucha. O sea, y esto es lo controversial, y como pueblo nosotros tenemos que analizarlo. ¿De cuándo acá? Y yo fui estudiante, pero ¿de cuándo acá yo, que apenas podía, estando en la universidad, apenas había pasado un bachillerato, me iba a sentar en la mesa a decirle a los regentes de la Universidad del Estado cómo tenían que hacer su trabajo y administrar cientos de millones de dólares, cuando yo apenas tenía todavía la cuenta de populoso? O sea, pero ¿con qué es tan de inmoral? Y a cuente que me viene un estudiante, ¿se le puede escuchar? Pues claro que sí, pero que me tenga a mí secuestrado un sistema y le digan a una presidenta que la escogieron. La gente puede tener la opinión que quiera, que no me gusta, que me gusta, pero se escogió a través del proceso. Exacto. Y que me vengan a mí unos estudiantes a secuestrarlo y a decirme, quiero que te vayas porque tú no me gustas. Adiós, cara, pero a cuente que. Y aquí el riesgo es, y esto va atado a lo que estábamos hablando hace poco, ahora mismo, de cuando vemos que los cuerpos políticos, el ejecutivo y el legislativo, están enfrascados en unas diferencias. La oposición política
y la izquierda ven debilidad. ¿Y dónde es que se meten? Para que esto está inestable. Esta gente está peleando y no están pendientes al juego. Pues vamos a meternos por aquí, vamos Bueno, no es solamente eso, sino que esto abre una quinta columna. Pues o sea, claro. esto es fuego amigo, como dicen. O sea, Saldaña es estadista. Carmelo Río es prácticamente la voz de Rivera Schatz. O sea, estamos hablando de que ahora el fuego es cruzado, tanto de izquierda como de derecha. Totalmente. Y yo puedo entender, y es saludable las diferencias internas y todo, pero ahora cuidado con los precedentes, que porque tengamos diferencias internas, quieran sacar a una presidenta, aprovecharse de este momento que se escogió a través del proceso y darle un triunfo a estos muchachos de la izquierda, porque así van a empezar. Cuando pongan al otro, cuando sacan a la presidenta ahora, van a poner al otro y le van a hacer lo mismo. Tú sabes lo más aquí hablando a calzón quitado, ¿sabes lo más gracioso? Que llevamos toda una eternidad criticando la politización de la universidad, y cuando cogemos la universidad y tenemos liderazgo, nos ponemos con la misma politización interna y le damos argumentos a ellos. O sea, es que te digo, no puede ser. Desgraciadamente, y los paros son todos los años en la misma época, en la justa. O sea, los semestres se están acabando en marzo. Exacto. Porque el mes de abril es de vacaciones, vienen para finales y se acabó el evento. Pero yo te voy a decir algo, Luis. Mario, dime. Desde la década del 40, eso se viene dando en Puerto Rico. En Puerto Rico, no, en la Universidad de Puerto Rico. Porque surge el independentismo que después en la década del 60 se convierte en independentismo de izquierda, donde ese independentismo a partir de la segunda mitad de la década del 40 entiende que la universidad era el lugar para reafirmar la nación y adelantar la independencia. Y se encuentran con un muro de contención que se llama Jaime Benítez, que dice que la universidad no es otra cosa que la casa de estudios. Y por eso en el 40, en la década del 40, hubo huelgas, y después a partir de principios de los 70 se inician otras huelgas. Y es porque estos grupos independentistas entienden que la universidad es la punta de lanza o es una especie de Puerto Arturo para poder adelantar la independencia. Y ahí está la FUPI. Hay un libro muy bueno sobre la FUPI que se publicó hace como 20 años, que se los recomiendo, no me acuerdo el título, pero la FUPI pues fue una de esas organizaciones políticas dentro de la Universidad de Puerto Rico que era para adelantar la independencia y convertir a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras mayormente en una especie de campo de batalla a favor de la independencia. Y entonces ellos quieren mandar, y es lo que ellos digan, quieren imponer su criterio, sus ideas también, que las propuestas de ellos sean las únicas. Y yo no veo hasta ahora, en este momento, yo no veo que Sayira Jordán haya hecho un mal trabajo. O sea, no lo veo. Si lo ha hecho, pues que me lo digan, ¿verdad? Pero yo creo que Sayira Jordán es una mujer de temple, es una mujer que tiene con mano firme en el timón, usando una frase de Rafael Hernández Colón, y yo hasta ahora no veo eso, pero estos grupos consuetudinariamente, Luis, periódicamente también, tú los ves que quieren hacer huelga. Ya aquella huelga que se dio en el 81 con Roberto Alejandro y todas aquellas cosas, aquello fue una huelga enteramente política en contra de Carlos Romero Barceló. Ellos pedían unas cosas, paralizaron todo el sistema universitario público, pero no lograron su propósito. Al final, el aumento de matrícula en ese entonces prevaleció. Y eso, pues, esa es la huelga más grande que ha tenido la Universidad de Puerto Rico en toda su historia, aparte de aquellas protestas que hicieron los nacionalistas, creo que fue a finales de la década del 30, no me acuerdo bien de la fecha. Esto es bien fácil. Que hasta, déjame terminar. Ponlos en huelga permanente para que tú veas que se acaban las huelgas. Exacto, que hasta el Campo fue a visitar el recinto de
de Río Piedras, y como no respondieron los estudiantes a la prédica de él, Albizu Campos llegó a decir, y eso está registrado históricamente, llegó a decir que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico eran unos afeminados. Bueno, voy a regresar cuando vengamos un poquitito y empiezo con Gregorio, porque Gregorio tiene su familia, tiene apartamentos en Florida y él postula muchas veces. Diablo, como te ha tirado el medio. No, Ya yo. Pero que eso es verdad, pero si él lo ha dicho aquí 20 Que veces. de verdad tú tienes propiedad en Florida. Y va para el mundial. También. Ahí es que voy. Él es de los turistas que van a pagar 2,000 billetes por estar allí en los bleachers arriba por ver un jueguito. Pero fíjate, esto nos trae a lo que es el fraude de este relajo de buscar subvenciones públicas para deportes o artistas. O sea, mira, si tú como artista para tener éxito necesitas que el gobierno te subsidie, entonces ya tú no eres un artista, tú eres un empleado público, ¿ok? Lo mismo pasa con las ligas deportivas. Aquí nos tienen de rechochete con ese relajo de que si Miss Universo, que si el juego de Messi, que si el juego de los Heat, a todo lo que da, y a final de cuentas quien se lleva la purrucha son los promotores, los productores, y no aparecen los turistas, no aparece el dinero, y eso del retorno de inversión es el fraude más grande que se puede perpetrar. Ese es el cuento del pescadito, y lo que le pasó a Miami le ha pasado 80,000 veces a Puerto Rico, Gregorio Gartúa. Mira, Luis, lo que le pasó a Miami es el resultado de algo que yo creo que se ha ignorado un poco, y es que, ¿verdad?, la discusión pública es que todavía seguimos discutiendo todo este tipo de eventos bajo los contextos de hace 30, 40 años. Los eventos deportivos masivos dejaron de ser eventos del público y se convirtieron en eventos puramente corporativos que tiene acceso a un grupo limitado de personas y que verdaderamente el impacto económico que pueda haber casi siempre ya es directo para la entidad que lo promueve más que para el entorno. Voy a traer de ejemplo no eventos deportivos, voy a traer 2 ejemplos de un sitio que yo creo que la mayoría de la gente ha visitado y en varias ocasiones a lo mejor en su vida, que es Disney. ¿Qué pasaba antes un sitio como Disney? Disney hacía, y no es que no tenga impacto económico, pero lo uso por lo siguiente. Tú tenías antes Disney y la gente iba al parque y se aprovechaban entonces los demás negocios de la región para vender comida, para vender ropa, para todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que Disney se da cuenta de esto también y dice, no, pero ¿por qué yo estoy perdiendo el dinero de la ropa y de la comida si me lo puedo ganar yo también? Ajá. Y entonces lo que era un negocio que tenía un impacto directo sobre otras áreas, se convirtió en un negocio que lo acapara todo. Pues esto mismo ha pasado con todo este tipo de eventos. Estos eventos ya, aparte de que solamente un grupo bien limitado de personas tiene el acceso, estos son unos eventos que ya todo el impacto económico está preconcebido y ya las entidades no dejan ni un cantito para que lo cojan, y lo que ha pasado es que se le sigue vendiendo el mismo argumento al público en general de que esto va a producir un montón de dinero, vamos a hacer una inversión pública, cuando la realidad es que no va a pasar. En Estados Unidos, en los estados lo hemos visto ya, que ha habido ciertos cambios, por ejemplo, en el financiamiento de estadios. Antes era mucho más sencillo conseguir el financiamiento de un estadio para un equipo profesional, y últimamente hemos visto que ha habido problemas y se le está exigiendo cada día más a los equipos ellos financiar el gran % de la inversión, porque se han dado cuenta precisamente de eso. No, espérate, esto no es lo que era antes, un equipo que venía y todo el mundo se iba a beneficiar. No, esto es un ecosistema cerrado, y si ellos quieren, y sí tienen un impacto, pero no tienen el impacto que han vendido, y si quieren venir, nosotros sí facilitamos, pero no vamos a hacer la inversión que hacíamos antes. Te doy un ejemplo que está pasando ahora mismo, y acaban de anunciarlo hoy. En Orlando, que tiene el equipo ya en los playoffs, los Magic, la arena Kia está downtown, y al frente hay unos solares. Bueno, pues los Magic hicieron un acuerdo
de una inversión de casi $1 billón, donde van a hacer un complejo comercial, centro comercial, apartamentos, hoteles de lujo, una plaza del mercado debajo del Expreso de 3 pares, y lo que es la Corporación de Turismo de Orlando le dio una subvención con crédito, pero el capital es prácticamente 90%. Exacto. Capital de afuera. Y lo están haciendo ¿por qué? Porque obviamente eso es un atractivo, se convierte en un parque de diversiones, pero distinto para adultos, con tiendas, con apartamentos, con actividad para lo que es el downtown, y eso hace sentido. Pero lo que no hace sentido estos eventos, el de Messi es el mejor ejemplo de eso. Y fíjate, Luis, en Washington, ahora que anunciaron el estadio nuevo, también uno de los requisitos es: la ciudad de Washington va a hacer una inversión, pero no vamos a hacer la mayoría de la inversión, e igual vamos a requerir que haya unos desarrollos de vivienda, unos desarrollos comerciales, Redesarrollo. de desarrollo que sí van a tener un impacto a largo plazo. Porque es eso, cambió la dinámica. Por último, te voy a dar un ejemplo más que se me olvidó decir, porque yo no iba a dar un crucero hace como 20 y pico de años. Y fui a una actividad de mi hijo, un crucero, y lo más que me llamó la atención, fíjate, y es parte de esta perspectiva, fue que salgo del crucero y la línea del crucero, que de seguro tiene un montón de incentivos, montó un montón de tiendas y restaurantes en el puerto, en un área cerrada. Pues entonces, ¿qué hicieron? Pues mira, de nuevo acaparar todo ese supuesto inversión que iba a haber en el público en general, se lo está consumiendo la compañía. Y esa dinámica, si no nos damos cuenta que esa dinámica ya se dio y ajustamos nuestra interacción con estos eventos de esa manera, pues entonces lo que vamos a tener es como los centroamericanos aquí, que yo mencioné la semana pasada, que pasé por una de las facilidades. Eso es otro relajo. Sí. Ese otro de los rackets más grandes aquí, el juego de los panamericanos y los centroamericanos, los jueguitos. Mario, tú has visto este cuento muchas veces, y en realidad todo esto prácticamente no tiene más efecto de básicamente un follón químico en un salón de clase. ¿Un qué? Perdón, que no te escuche bien. Un follón químico en un salón de clase. O un peo químico, como tú quieras ponerle. Eso se vendía. Tú sabes que se disipa rápidamente y no tiene ningún efecto. Sí, pero apestan a todo fuerte, pero ya está ahí para afuera. Eso se vendía mucho en las fiestas patronales. Para que tú veas. Pero mira, esa parte de la cultura puertorriqueña se perdió. Sí, se ha perdido. Digo, se ha perdido porque también la criminalidad cambia elementos culturales, como las fiestas patronales en algunos pueblos se ha suspendido, y las misas de aguinaldo, pues antes eran a las 5 de la mañana, se han hecho tráeme acá más tarde. Pero lo que estamos viendo, Luis, ay Luis, que yo estoy sorprendido en estos días, hasta el día de hoy, de las cosas que están pasando. O sea, yo veo un gobierno como institución, no el gobierno de Jennifer González, un gobierno como institución desplomándose. La gente, pues, aquí hay como dos sociedades, la sociedad gubernamental y la sociedad de la población. Totalmente, no hay una insertada en la otra, cada como que corren paralelas, y eso, pues, es preocupante. Sí, pero el despilfarro, o sea, esta cuestión yo te lo he dicho, el lugar de promoción más grande que hay en Puerto Rico es entre el turismo y el DMO. Y eso ningún legislador se ha prestado para eso. Tú empiezas ahí y vas a sacar cucarachas a todo lo que da. Bueno, antes era la compañía de turismo la que hacía la promoción, el mercadeo, y contrataba una compañía de publicidad. Entonces, de momentos, hace unos años se crea mediante legislación el DMO. ¿Qué ha hecho el DMO? ¿Qué adelantos ha hecho el DMO que sea mucho mejor que lo que hizo en antaño la compañía de turismo? Yo no tengo esas estadísticas. Nada, absolutamente. Pero aquí hay un problema también, Luis, que viene desde hace varias décadas.
Aquí se ha querido presentar, siempre que gana un gobierno, viene que contratan una agencia de publicidad, porque la compañía de turismo es una mina de oro para las agencias de publicidad. Se inventan algo, se inventan la estrella de Shining Star of the Caribbean, la isla continente, cosas así. Y la frase histórica que nos distingue a nosotros en el hemisferio y en el mundo entero, que es la isla del encanto, no se usa. Eso Pero oye, Mario, tú que visitas todos los casinos en Puerto Rico como cuestión profesional, ¿qué porcentaje de los clientes de los casinos son turistas americanos? Ay, Luis, eso no llega ni al 2%. Ni al 2%. No. ¿Sabes quiénes son los que esquilman en los casinos? Los viejitos con su seguro social. Sí, pero... Tú lo sabes. Sí, los Está viejitos, pero te voy a decir algo, Luis, yo creo que como un poquito más del 90% de los clientes que van a los casinos son de 60, son jubilados, porque pueden haber jubilados de 56 o 58 años, pero son jubilados. Ahora, que tienen un ingreso fijo. Sí, sí, pero ¿a qué se debe eso? Luis, hay un elemento sociológico ahí, y ahorita estábamos hablando algo de que se relaciona con eso. Los envejecientes, y cuando digo envejecientes son de 60 años o más, y ahí estamos tú y yo, Luis, estamos tú y yo, de 60 años o más. Hay un factor sociológico en esa población que va a los casinos, y es la soledad. Exacto. En esa población hay mucha soledad. Por lo menos oyen la campanita. ¿Perdón? Por lo menos oyen la campanita. Y se relacionan con otras personas allí. Exacto. Hablan con amigos. Como Miguel dice, eso se convierte en un lugar de confraternización, de hacer amistades. Pues les celebran unos cumpleaños. Exacto. Hay una confraternización. Hay sandwichitos. Sí, Picaderita. se convierte, o sea, los casinos ya no es lo que era hace años atrás. Los casinos ahora es un entretenimiento. Antes era un lugar de que el casino te quitaba a los chavos, o el cliente iba a ver si daba, como dicen en el argot, un palo para ganarse un buen premio. Ya no, ya es un lugar meramente de entretenimiento. Pero la noticia que les traigo, ¿verdad? Es una noticia que tiene pespunte. O sea, este vacilón del retorno de inversión en espectáculos, en películas, en deporte, tiene que acabarse. Esto hay que cerrar esa llave. Son millones y millones. De hecho, el retorno de inversión peor que tenemos es el Comité Olímpico. Ya está. Ahí hay 13 millones, sin contar las misas extras para las federaciones. De hecho, nuestro Departamento de Recreación y Deporte no tiene dinero. No tiene todo el Comité Olímpico. Y ahí tú ves al pobre Vázquez Muñiz buscando donativos de distintos para pintar canchitas e inaugurar con los muchachos, que es una vergüenza. No hay deportes en nuestras escuelas, no hay educación física. Luis, mi lucha es una cuestión filosófica también con esto. Mira, nuestra realidad económica como jurisdicción, nosotros tenemos que tener las prioridades claras. Y nosotros queremos vivir aquí como si nosotros fuéramos una jurisdicción rica. Vamos a darle 50 millones en créditos para hacer una película. Vamos a traer a Messi porque nos prometieron que esto va a tener un impacto de, 20 millones. ¿Y qué impacto tuvo eso de 20 millones? O sea, entonces, vamos a traer esto otro para acá. Y Miss Universe y todo eso. Primero, una cuestión económica y presupuestaria, yo estoy en contra filosóficamente de eso. Pero está el otro elemento ideológico. Cuando miramos todos esos aspectos que el Miss Universe, el Comité Olímpico, darle crédito son causas independentistas a quienes le estamos dando chavos y haciendo ricos, son estos promotores y estas agencias que después meten los chavos en contra del movimiento estadista. Si lo vemos desde el punto de vista ideológico, yo corto chavos por ahí porque esa gente total nunca va a estar con nosotros, nunca va a estar conmigo. Y esa es una de las razones que va a llevar a mucha gente a abstenerse o a votar en contra del PNP para que desaparezca como partido. O sea, eso yo lo estoy viendo. Si hay una música que está coordinada y es uniforme, ese sentimiento que estoy leyendo de los estadistas.
Pero definitivamente. Luis, el PNP ha contribuido a eso. Sí, claro, perdóname. ¿Quién ha gobernado los últimos 12 años? La cantidad de gente del PNP desafiliándose es una cosa increíble. Entonces, el problema del PNP es la arrogancia. O sea, tú ves en algunas esferas del liderato del PNP, en algunas esferas, unos signos de arrogancia y de prepotencia que es una cosa increíble. Y eso lo trae el estar, en este caso, el estar casi ya 12 años en el poder. Hay gente dentro del PNP, inclusive líderes con los que yo he hablado, que me han dicho que el PNP necesita una derrota contundente para poder limpiarse y poder renovarse. No se limpia. No se ha limpiado desde Renovación para acá. Han tenido todas las... Oye, cuando yo me salí del PNP en el 1983, tú sabes, eran las mismas cosas. No se ha renovado, ni se va a cambiar. ¿Por qué? Porque no es un partido ideológico. Dice ser ideológico, no lo es. Es un partido para administrar la cosa pública y la colonia. El PNP, y en eso yo coincido contigo, el PNP no es un partido ideológico. El PNP es un partido de propuestas programáticas, igual que el Partido Popular. La cuestión de la estadidad no es que sea ideológico, es que el PNP hace pronunciamientos a favor de la estadidad, pero eso no lo hace un partido ideológico. Y no hay ninguna discusión. Mira, ayer, yo no sé si ustedes lo escucharon, el Instituto de Estadística celebrando que el 97% habla solamente español y que solamente 3% en Puerto Rico habla inglés. Eso no es verdad. Supuestamente una administración y un partido que promueve el bilingüismo, la enseñanza del inglés, el biculturalismo. Te dicen, ¿what? Bueno, pues. Eso no es verdad, porque la hija mía, dame un segundito, la hija mía, la menor que tiene 42 años, desde kindergarten hasta cuarto año de high school, eso fue escuela pública. Luis, te habla un inglés perfecto, inclusive ella es poeta, ella escribe poemas en ambos idiomas, en inglés y en español, y estuvo en la escuela pública. Eso lo que te indica, Mario, es que no hay nadie atendiendo la tienda ideológica, se acabó. Exacto. No les importa, no les interesa, están promoviendo el nacionalismo, y eso es lo que trajo el barco, y eso va a tener unas consecuencias nefastas para el partido. Yo soy de los que creo que si el PNP pierde hay que liquidarlo. ¿Sabes? Se acabó. Y si vuelven a cometer el mismo error de tratarlo de revivir, como han hecho los independentistas con el partido independentista, van a llegar a lo mismo. Van a encontrar cero. Mira, Luis, y yo creo que en esta cuestión de la estadística, yo siempre apoyo que se hagan estudios estadísticos porque nos permiten a nosotros ver cuál es el momento y qué tenemos que hacer. Y esto yo creo que como movimiento estadista y el Partido No Progresista tiene que verlo y decir qué está pasando en nuestro sistema de educación también. O sea, qué tenemos que hacer para mejorar, promover el bilingüismo, que el Partido Popular es el primero que llega y lo quiere echar para atrás. El Partido Popular con una visión elitista y clasista. ¿Por qué? Porque los líderes de sus regentes del Partido Popular estudian en colegio y hablan un buen inglés, pero no quieren que los puertorriqueños de a pie aprendan un buen inglés en las escuelas públicas, ¿me entiendes? Porque creen que eso adelante acerca a la estadidad, ¿me entiendes? Esa mezquindad política. Creo que este tipo de estudios, el movimiento estadista y el gobierno lo que tiene que hacer es, ok, con esto, ¿qué vamos a hacer? Y a mí mi problema es que hacemos el estudio, eso está muy bien, pero el movimiento estadista no hace nada. O sea, ahí se quedó ahí. Les digo, ¿verdad? Esto... No me sacas el guante de la cara. Porque tú no me lo sacas a mí, chico. Ya está, la cara. Bueno, mi gente, como dos nenes chiquitos estamos. Estamos tranquilos, felices, nos queremos mucho. Por ahí viene a las 8 La Nación Informa con Mr. Alan Maccabi y el profesor Pavón Febus.